llamo Elena Medel, soy la editora de La Bella Varsovia, un sello que está especializado en poesía. La editorial lleva 12 años de trayectoria, se fundó en Córdoba y en 2015 se traslada a Madrid. Esto coincide con un aumento del número de títulos que se publican y también pues con un paulatino crecimiento, por ejemplo, en cuanto a número de colecciones, siempre vinculadas a la poesía, pero a partir del año 2017 en diálogo con otros géneros y con otras disciplinas. Mi labor en la editorial tiene que ver con la selección de títulos de manera evidente, pero soy la única trabajadora de la editorial, así que pues también incluye labores de diseño, de promoción, etc. Fundar la editorial tuvo mucho de casualidad, porque yo iba a lecturas poéticas de amigos, compañeros de talleres, de grupos, cuando vivía todavía en Córdoba, y me llamaba mucho la atención que propuestas que a mí me parecían de calidad y de riesgo no lograran editor. O sea, yo recuerdo que había amigos cuyos originales yo leía en papel o me mandaban por correo electrónico. Me interesaba mucho lo que escribían y me sorprendía que no le interesara también a los editores y a los miembros de los jurados de los premios a los que se presentaban. Yo venía de haber estado implicada ya en algunas revistas, en algunos fanzines, siempre de manera muy amateur, porque era la época del instituto, los 2 primeros años de carrera, y empecé a publicar de una manera muy poco consciente, ¿no? O sea, aprendí sobre la marcha, yo no sabía cómo se hacía un libro. Entonces, en ese sentido, para mí fue fundamental la figura de Ana Santos, la editora del Gaviero, que para mí fue un apoyo fundamental porque me indicaba, digamos, los pasos a seguir, ¿no? Desde el punto de vista legal, por ejemplo, tienes que pedir el ISBN, el depósito, etcétera, hasta orientaciones en cuanto a diseño, demás. Puedo mencionar el caso de Ana Rossetti, que para mí es paradigmático, ¿no? Porque Ana es la autora con mayor trayectoria de cuantas han publicado en la editorial. Ella, después de 8 años sin publicar, cuando se plantea que tiene un nuevo libro, lo que busca es un editor que la acompañe. Yo no publico tanto libros como autores, o sea, me gusta acompañar a los autores en su trayectoria. De hecho, hay muchísimos que están repitiendo, que se están incorporando con nuevos libros. Ahora, por ejemplo, que el próximo año prácticamente el primer semestre se nutre de segundos y terceros libros de autores que ya habían publicado en la editorial. Entonces, claro, el trato es mucho más directo. El trabajo, por ejemplo, yo hago un trabajo previo con el manuscrito muy profundo, que es algo que en poesía no se suele hacer. Yo, por ejemplo, también soy autora y, salvo con el Gaviero, nunca había trabajado un manuscrito con un editor, jamás. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que puedo ofrecer a los autores, ¿no? Además de por supuesto, ese hecho de estar pendiente de todos los detalles del libro, ¿no? Y además de ser consciente de que la vida del libro no acaba en los 2 o 3 primeros meses, sino que a mí me parece mucho más interesante que esos 2 o 3 primeros meses quizás sean más calmados en cuanto a ventas, en cuanto a actividades, y prolongarlas más allá de esa vida de la mesa de novedades, ¿no? O sea, las editoriales que llamamos que surgimos en torno a mediados de la década pasada, que tenemos 10, 12 años, eso es muy curioso, ¿no? Como se ha focalizado mucho el surgimiento de las editoriales independientes en las editoriales de narrativa, ¿no? Todas las editoriales que surgieron entre el año 2004, 2005 y 2010, pero se ha dejado aparte completamente a las editoriales de poesía que surgieron en esos momentos, que es verdad que surgían de manera independiente, casi sin diálogo inicial, aunque después hubo un diálogo posterior bastante rico, con muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, casi todas surgimos en la periferia. Pues el Gaviero surgió en Almería. Yo creo que el Gaviero surge en el año 2004, aunque fruto de la experiencia editorial de Ana Santos y de Pedro J. Miguel en la revista Salamandra, que llevaba ya pues una década. Yo creo que un par de años antes, no sé si incluso en 2013 o 2012, o sea, 2003 o 2002, perdón, no recuerdo exactamente el año, en Zaragoza aparece Eclipsado, que tenía una actividad centrada, hablo en pasado porque ya cerró, tenía una actividad centrada en la poesía, pero también abierta a otros géneros. También publicó narrativa, ensayo, ediciones del 4 de agosto en Logroño, que continúan, Cangrejo Pistolero en Sevilla, que también
creo que de manera mucho más... O sea, publican ahora bastante menos, pero siguen publicando de vez en cuando. No sé si Arrebato Libros también surgió por esa época, Delirio en Salamanca, o sea que sí que hay un núcleo de editoriales que, salvo Arrebato, que sí que está en Madrid, fueron surgiendo en torno a esa época. La verdad es que muchas de ellas han desaparecido o han bajado un poco el acelerador, pero sí que es cierto que cuando se habla de ese boom se centra mucho en las editoriales de narrativa y se orilla por completo las editoriales de poesía. Para mí es importante porque aunque la lectura de un libro de poemas no suele ser lineal, me parece que ese primer enfrentamiento con el libro es fundamental. También yo muchas veces recomiendo pues, un libro más breve pero mucho más limpio, ¿no? En cuanto a exento de momentos más bajos. Me parece que el título también es importante. Me parece también que es muy importante que el autor reflexione sobre qué quiere decir con el libro, qué quiere hacer, en qué tradición se quiere enmarcar. Muchas veces pienso, o sea, muchas veces incluso sugiero casi una serie de preguntas y digo, por favor, respóndeme a estas 4 o 5 preguntas que para mí como editora son importantes. El editor tiene que ser invisible, o sea, no se puede notar. De hecho, yo tengo mis dudas con el hecho de dar entrevistas como editora, entiendo que se tiene que hacer porque al final es promoción para el sello, ¿no? Pero me parece que el editor no se tiene que notar. Hay líneas de catálogo que yo creo que el libro tiene más o menos que cumplir, ¿no? Tiene que responder al menos a una de ellas. Me he encontrado a veces con libros que me han gustado mucho y que he derivado a otros amigos editores porque no entraran en mi línea editorial. Para mí es muy importante que los libros dialoguen entre sí. O sea, que no haya ningún libro que esté, digamos, solo en el catálogo. O sea, yo muchas veces digo, bueno, pues cuando voy a ferias del libro y hablo con los lectores, digo, mira, si te ha gustado este autor o esta autora, prueba con este, prueba con esta. En cuanto a la edición, la maqueta prácticamente está inalterable desde hace 12 años, desde la fundación de la editorial. El formato es el mismo, cambió, yo creo que, no recuerdo exactamente en qué año, pero en los primeros años cambió el tipo de letra porque me parecía que era, bueno, pues la Californian FB, que es con la que yo maqueto ahora, parecía que era más legible y también más elegante. Creo que, no sé, me parece que son cómodos. Algo que yo tenía muy en cuenta desde el primer momento es que muchas veces los libros de poesía son libros feos. Son libros como descuidados, como si de lo último de lo que te preocuparas al editar poesía fuera de la portada, ¿no? Entonces a mí yo estuve durante un tiempo trabajando en una editorial de narrativa, entonces intenté llevarme todos esos modos que yo había aprendido en esa editorial a la poesía, ¿no? Entonces si tú entras en una librería, de manera evidente lo primero que ves no es el poema, no tienen los libros abiertos, ¿no? Sino que ves la cubierta. Entonces me parecía que era muy importante escoger imágenes atractivas. Bueno, el trabajo siempre con el autor, digamos, la comunicación es directa. El autor siempre da el ok a la cubierta, generalmente desde hace un par de años la redacto yo. Antes siempre pedíamos textos a otros autores, un poco a modo de pequeño prólogo en la contraportada, pero comprobamos que muchas veces se iban o sea, no servían para que el lector se hiciera una idea de lo que se iba a encontrar, ¿no? Muchas veces eran demasiado difusos y bueno, al final optamos por ir un poco más directos y en ocasiones ahora lo que sí que hacemos es poner texto de contraportada y debajo, bueno, pues otro texto de otro autor, una cita, etcétera. Y la cubierta se decide siempre bueno, pues en diálogo con el autor o con la autora. Para mí la cubierta del libro no es simplemente un acompañamiento, sino que en cierto modo prolonga el mensaje del autor. Me gustaría pensar que la editorial ha aportado, bueno, pues digamos, ha sumado al debate de la poesía, sobre todo más joven. La editorial no está limitada a los autores jóvenes, pues de hecho publica pues, Ana Rossetti, autores más veteranos como Pilar Adón, Jesús Jiménez Domínguez. Ahora ya a partir del próximo año también hay varios autores nacidos en los 60 y en los 70 que van a empezar a publicar su obra en la editorial, pero sí que durante muchos años digamos, el centro del catálogo
lo han ocupado autores más jóvenes. Entonces me gustaría pensar que ha aportado voces preocupadas por el tratamiento del lenguaje, por el rigor en el lenguaje, en distintos aspectos, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Yo no vivo de la editorial, o sea, yo vivo de mi trabajo al margen de la editorial, como editora para otros además, curiosamente, y también como escritora, pero he conseguido que la editorial en estos 2 últimos años, que han sido los de mayor apuesta por su crecimiento, digamos ya no se alimente. Unos libros se venden un poco mejor y apoyan a los que se venden un poco peor y así cuadran las cuentas. La tirada más baja oscila entre los 400 y los 500 ejemplares y la tirada más alta ronda los 800. Hace 5 años se publicó, tenían 20 años y estaban locos, que se hizo además eco de una realidad que era el número enorme de autores que estaban surgiendo en Internet, o sea, que estaban empezando a publicar en blogs, en revistas digitales, al margen de las editoriales en papel. De hecho, hoy en día, bueno, pues los que digamos han resistido, casi todos están publicando en editoriales pequeñas, al margen de las editoriales más veteranas. De esa antología, de hecho, han salido 3 premios nacionales de poesía joven, o sea que Luna Miguel, que fue la antóloga, no andaba tan descaminada. Hace un par de años nos encargamos de una recopilación de una antología de poetas jóvenes mexicanos, porque nos parecía que había una generación nueva muy interesante que no estaba llegando a España. O sea, están llegando propuestas quizás más conservadoras y a nosotras nos interesaban mucho más otras más radicales. Entonces, bueno, pues intentamos hacernos eco de ese interés y hacer una selección en la que están incluidos incluso autores que no habían publicado en papel en México. O sea, su primera publicación era en España. Sí que quería comentar algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con la profesionalización de la edición de poesía. La editorial paga derechos de autor, por supuesto, paga al ilustrador o al fotógrafo, paga al corrector, tiene un pequeño presupuesto para la promoción, de manera que si un autor va a otra ciudad que no es la suya a presentar su libro, los gastos no existen para él o para ella, ¿no? O sea, se hace cargo de los viajes, del alojamiento. Para mí es una cuestión de ética. O sea, me parece que hasta que no empecemos a funcionar de manera profesionalizada, no podemos, digamos, no podemos empezar a competir, entre comillas, con editoriales más grandes y más veteranas. Para mí hay 2 vínculos fundamentales, que son el vínculo con los libreros y el vínculo con los lectores. El vínculo con los libreros, que es un vínculo mucho más físico y mucho más presencial. Yo suelo acompañar al trabajo, digamos, del comercial, de la distribuidora, pues con por lo menos una visita trimestral o semestral a las librerías de las ciudades más grandes. Si por mi trabajo aparte, ¿no? como escritora, pues tengo que ir a otra ciudad, siempre aprovecho para pasar allí unas horas más y acercarme a la librería, llevar novedades. Cada vez hago más envío de libros a libreros, que me parece muy importante que puedan leer el libro antes de que el libro salga, en el caso de las apuestas importantes. Y hay también un contacto directo en las redes sociales, por ejemplo, con libreros. Quiero decir que es muy fluido también, eso lo permite el ser una editorial tan pequeña, ¿no? Y también el conocer todos los procesos. Entonces, bueno, pues yo le puedo contar qué libros van a salir ahora, qué artista que a ellos les interesa mucho va a hacer la cubierta, etcétera. Y después, esta cercanía, digamos, que permiten, por ejemplo, las redes sociales, a mí me facilita mucho el contacto con los lectores. Para mí es fundamental ese diálogo y sobre todo también saber qué es lo que quieren, qué es lo que prefieren. Libreros que te dicen, oye, pues este autor me ha interesado mucho, eso te permite también de repente pues, organizar allí una lectura. O lectores que te dicen, oye, este autor, qué maravilla. Entonces dices, bueno, pues ha vendido poco, pero merece la pena seguir publicándolo porque tiene un número de lectores que defienden su escritura. Yo tengo mucha relación con Pablo desde hace años. Era cierto que no existía ningún premio con su nombre y me parecía que un autor que tiene una trayectoria, no solo su trayectoria poética, sino también su trayectoria editorial. Es decir, que al final Cántico, en los años 40-50, está publicando a Cernuda, mientras Cernuda está en el exilio, traducciones de poetas catalanes. Para mí los 2 referentes fundamentales como editora han sido el de Sergio Gaspar, de DVD Ediciones, que fue mi
mi primer editor y que creo que hizo un trabajo rigurosísimo y espléndido en cuanto a la creación de modelos en la literatura española y en cuanto al fomento de nuevas voces en la literatura española, que era algo que a él le preocupaba muchísimo. Cuando todas las editoriales nuevas están apostando por traducciones, él apostaba por autores en español, y Ana Santos del Gaviero, que me parece que retomó un poco el testigo de Sergio, sumando también, bueno, por supuesto, además de su propio criterio, el cuidado exquisito en la edición. Para mí fueron mis dos modelos fundamentales.